por aquí, bienvenida. Nosotros a la ministro. Queridos amigos, tenemos en este momento aquí con nosotros a la ministro Emilia Molina. Ministro, qué placer recibirla esta tarde aquí con nosotros, es un honor tenerla por aquí, bienvenida. Hola, buenas tardes, soy la magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. A sus órdenes. Magistrada, un placer y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Magistrada, yo tengo que preguntarle hoy primero, después de lo que ha sucedido en el Senado, donde vimos a trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de diversas facultades y por supuesto sociedad civil, después de semanas de no ser escuchados, entrando al Senado de la República para pedir la voz. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en realidad quienes entraron al Senado fue porque se abrió la puerta y hubo un grupo de estudiantes que ingresaron y algunos trabajadores que también los acompañaron, con la idea, por supuesto, de hacer la manifestación pacífica frente a los propios senadores y buscar un momento de diálogo. Lo cierto es que no se hizo así, se suspendió la sesión y ahora se reanuda en la sede alterna. Esto de que intentan reanudarla en la sede alterna después de que vimos declaraciones de Gerardo Fernández de Oroña en su cuenta oficial de X de Twitter diciendo que se reanudará en efecto en la casona de Jicoténcatl a las 7 de la tarde, pero dice que la reforma judicial va. Y a final de cuentas deciden no escuchar a nadie, ministro. ¿Qué podemos esperar entonces? Sí, bueno, desde el principio de esta discusión y desde antes incluso de la discusión con los famosos diálogos y foros, dijeron que la reforma va porque va, y es justo lo que hemos estado diciendo desde el principio nosotros también, que esta reforma constitucional que va a modificar estructuralmente todo el Estado mexicano amerita una discusión entre todos los actores de forma seria y sin prisas. El problema es que precisamente lo que ha sucedido es que no se ha escuchado a ninguno de los actores, no se está haciendo un análisis serio, mucho menos se están identificando todas las problemáticas que enfrenta la justicia en nuestro país y solamente se está intentando aprobar una iniciativa que tiene muchos vicios que se han destacado por todos los actores nacionales e internacionales. Todas las voces de manera unánime de los expertos han dicho a nivel nacional e internacional que la reforma representa un gravísimo riesgo para la democracia de nuestro país. Ministra, en este tenor, hemos platicado aquí en la reforma, pero a final de cuentas la experta es usted. Y yo quisiera preguntarle qué tanto vulnera el Estado de Derecho y la división del poder en nuestro país. ¿Qué tanto es el riesgo de aprobarse esta reforma el día de hoy como pretenden? Bueno, para comenzar habría que aclarar que el gobierno del país, el poder del Estado está dividido en tres, son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Somos iguales los tres poderes y lo que se pretende es a través de una reforma que no está analizada y que además es usando mayorías absolutas sin ningún razonamiento o ningún análisis, que se destruya lo que está en la propia Constitución que garantiza la independencia judicial. Independencia judicial que es un derecho para toda la población porque garantiza asimismo el ejercicio de todos los derechos y además que se pueda reclamar cualquier violación a estos. En el caso del Poder Judicial de la Federación, somos quienes conocemos de un medio de control constitucional que es el juicio de amparo, que eso hace que podamos defender a las personas que sufren violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. Entonces, una de las primeras cosas que se pretende a través de la reforma es la destitución masiva de todas las personas juzgadoras, es decir, 1,700 personas juzgadoras a nivel federal y aproximadamente 5,000 personas juzgadoras a nivel local estaríamos siendo destituidas sin respetarse ninguno de los derechos de inamovilidad, que significa que no nos pueden destituir sin un procedimiento de responsabilidad, porque ganamos el puesto a través de concursos de oposición y de muchos años de carrera judicial. Además, eso impacta en la impartición de justicia en la medida de que quienes ya tenemos experiencia en la resolución y tramitación de los juicios, pues seremos destituidos y se sustituye a todas las personas juzgadoras por personas por elección popular que no tienen el perfil porque no hay ninguna regla que garantice que se van a poner personas
con un perfil mínimo básico. Quienes hoy somos personas juzgadoras tenemos por lo menos 15 años de experiencia en carrera judicial, y lo que se está exigiendo en la iniciativa es que ahora las personas sean prácticamente recién egresadas de la carrera de Derecho y solo que tengan un promedio de 8 en la licenciatura. Entonces, eso impacta obviamente en la calidad de justicia que se pueda llegar a tener, y pues obviamente una curva de aprendizaje en perjuicio de los propios ciudadanos y de los grupos vulnerables, que hay que decirlo, las personas que juzgamos no estamos en la parte más popular de la sociedad, precisamente porque resolvemos conflictos y a una de las partes le decimos que no tiene razón. Y eso es, pues, básicamente como en un partido de fútbol, nunca hay porra del árbitro, ¿verdad? Entonces, claro, lo que tenemos es justo que nosotros somos contramayoritarios, porque nuestro trabajo así es decir, nosotros revisamos asuntos de personas que ni siquiera votan, niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, etcétera, que no tienen la capacidad de votar y que, por tanto, si les damos la razón, no es algo que nos daría popularidad o votos. Además, hay otros temas en la propia iniciativa, como es un tribunal disciplinario que estaría vigilando que las resoluciones de los jueces no tengan independencia y que no vayan en contra de lo que quiere el grupo en el poder. Y además los jueces sin rostro, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Perdón, de gritar ya tanto. Que los jueces sin rostro ya están revisados por la Corte Interamericana. Con Fujimori existieron, y la Corte Interamericana ya dijo que violentan el derecho al acceso a la justicia. Claro, claro. Entonces, todo lo que se ha incorporado en esta iniciativa es en contra de los derechos humanos. Magistrada, en lo que usted se repone, sí, tome tantita agua, por favor, magistrada. Disculpe, tome tantita agua, por favor. Necesito preguntarle, ¿en dónde está usted ahorita? Escuchamos algunos ruidos y cosas. ¿En dónde está usted ahorita? Estoy afuera de la sede del Senado. Correcto. En el campamento que teníamos desde ayer. Aquí estamos. Hay una parte del contingente que se movilizó hacia la sede alterna y otra parte del contingente que seguimos aquí. Claro. Y magistrada, bueno, obviamente eso es lo que le iba a preguntar, si quedará una representación de ustedes en el Senado, y evidentemente entendemos que la mayoría se debe haber movido hacia Jicoténcatl, ¿cierto? Hay una gran parte de compañeros que se han movilizado, algunas personas de los estudiantes y de la sociedad civil que nos estaban acompañando, que también se están movilizando, y hay otro que se va a quedar aquí. Sabemos que cerca de la sede central está ya cercado por granaderos, entonces es difícil que podamos llegar hasta la sede alterna, pero bueno, están movilizándose, y hay otra parte de personas que han venido de toda la República, además, que seguiremos aquí afuera de la sede oficial y la central del Senado. Totalmente de acuerdo. Y magistrada, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan importante es que la sociedad civil hoy se manifieste en apoyo a ustedes, en apoyo a los estudiantes, a los trabajadores del Poder Judicial? En fin, ¿qué tan importante es que los mexicanos, yo creo que todavía es tiempo de que salgan ahorita y los vayan a acompañar a la sede de Jicoténcatl? Es el momento de hacerlo, ¿cierto? Yo considero que sí, pero además todas las personas tendríamos que estar conscientes que lo que está en juego no es el trabajo de unas personas del Poder Judicial, claro, sino la independencia de nuestro país, Se nos fue la señal de la magistrada. Ahorita le estamos recuperando. Aquí está. Sí, bueno, perdón. Ya, sí, se nos bajó tantito su señal, pero ya la tenemos aquí nuevamente, magistrada. Gracias. Bueno, les comentaba, lo que está en juego en este momento es el Estado democrático como lo conocemos. El Estado mexicano tiene una forma de gobierno que garantiza que los derechos humanos sean para todas las personas. Por supuesto, tenemos aún mucho camino que andar para poder hablar de que todos los derechos son de todas las personas, pero hoy por hoy tenemos instituciones que lo garantizan. Lo que se está pretendiendo es eliminar una de esas instituciones, la más importante en cuanto a garantías de derechos humanos, y entonces todas las personas quedaríamos vulnerables ante actos autoritarios que toda la vida han existido y que siguen existiendo, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y de cualquier otro tipo de autoridad, y además de los propios poderes judiciales.
Si no tenemos jueces independientes, entonces nadie podrá verificar si un acto de autoridad es contrario a la Constitución, contrario a los derechos humanos, y mucho menos podrá ordenar que se repare esa violación. Tampoco las controversias entre particulares podrán ser analizadas y resueltas por personas que sean capacitadas y que sean expertas en este tipo de situaciones. Entonces, los derechos que están en juego hoy por hoy son de todas y cada una de las personas de la sociedad, por lo que yo realmente lo que hago es un llamado, más allá de manifestarse, a razonar y verificar cuáles son nuestros derechos personales que están en juego y qué tipo de país queremos dejarle a nuestros hijos. Este país que hoy por hoy, con todos los retos, tiene mejores condiciones que las que se prevén pueden tener una vez que pase esta reforma. Lo ha dicho la relatora especial para Independencia Judicial de la ONU, lo ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo ha dicho la Corte Interamericana en varias sentencias para otros países, lo han dicho barras de abogados, lo han dicho prácticamente todas las universidades del mundo. Entonces, es unánime esta advertencia de que estamos en un gravísimo riesgo. Lo que no podemos es pensar que la afectación va a ser para otros y no para nosotros, porque una vez que se vulnere el Estado de Derecho, la afectación va a ser para todos y cada uno de nosotros, y no va a haber forma de que recuperemos lo perdido en los próximos 15 o 20 años. Exacto. Y magistrada, una pregunta, sé que está usted muy ocupada, cansada, en fin, no quiero alargar mucho la plática, pero necesito preguntarle, la narrativa oficial, el partido oficial, incluso desde la presidencia de la República, se ha dicho constantemente que el problema con el Poder Judicial, incluso con la Suprema Corte de Justicia, es que están coludidos con el crimen organizado, que responden a las mafias del poder, como ellos mismos los denominan, incluso que dejan libres criminales. Y tengo que preguntarle así, aun cuando suene ingenuo, ¿esto es real? ¿Esto sucede? A ver, lo que sucede es que estamos partiendo de falacias que están manipuladas por el discurso oficial. ¿Qué es lo que sucede realmente en nuestro país? Que existe impunidad, es verdad. ¿Y la impunidad qué implica? Que no se castiga a los delincuentes, por hablar solamente de la materia penal. Pero en nuestro país, según datos oficiales, tenemos el 90% de delitos no se denuncian, y de los que sí se denuncian, el 90% o más no se judicializa, es decir, nunca llegan a juzgados. Y muchos de los asuntos que llegan a juzgados vienen con carpetas de investigación mal integradas. Por tanto, es un gran problema, porque se dice que los jueces liberan delincuentes. En nuestro país, antes de tener una sentencia condenatoria, no se es delincuente. Hay un principio de presunción de inocencia que tenemos todas las personas. Y cuando hablamos de igualdad y hablamos de todos los derechos de todas las personas, hablamos efectivamente de todas las personas, de aquellos que pertenecen a grupos desventajados, pero también de los que no pertenecen a esos grupos desventajados, es decir, de todas y de todos. Entonces, cuando se habla de que se liberan delincuentes, más bien habría que ver qué es lo que está sucediendo en el caso de las personas que están armando las carpetas de investigación, cómo es que llegan a los juzgados de una manera violentadora de derechos humanos para la persona que está investigada. Y yo creo que nadie quisiéramos estar en un supuesto de que la fiscalía dijera que somos culpables y solo por eso se nos condenara. Claro. Todos tenemos derechos al debido proceso, pero además cuando se habla de que somos corruptos porque no le damos la razón a alguien, pues es como cuando si se pierde pensar que es por un acto de corrupción, cuando simplemente puede ser porque no se probó el derecho, porque no se tenía el derecho, o simplemente porque la legislación no permite que eso se proteja en el sentido que se quiere. Nosotros no podemos juzgar a través de redes sociales o de lo que creemos que le gusta a la población. Nosotros tenemos que juzgar conforme a lo que dice las propias resoluciones, los propios expedientes y lo que se prueba en el juicio. Entonces, lo que hacemos, evidentemente no es popular, pero lo que se dice es, partiendo de realidades como la impunidad, se falsea la información para decir que lo que estamos haciendo está mal. Se utilizan algunos casos que pueden parecer emblemáticos, pero que no se hace un análisis del expediente y mucho menos de las pruebas y, por supuesto, ni siquiera de las razones mínimas que se dieron en las sentencias. Obviamente, pues abusando
de que no todas las personas pueden entender las cuestiones técnicas de una sentencia, que eso puede ser una cosa que podemos mejorar, pero que además es técnico. Y justamente porque es técnico, no podemos caer en este discurso. Claro, y me parece, magistrada, que, bueno, ustedes, todo esto viene de raíz desde la policía, los ministerios públicos, las fiscalías, que por supuesto no dependen de ustedes, y eso hay que dejarlo muy claro. Y me parece que la única persona que en efecto ha dejado en libertad a un criminal ya confeso, pues ha sido el mismo presidente de la República, y lo hizo además de manera pública y todavía lo confesó, ¿no? Entonces, creo que hay muchas mentiras que deben ser aclaradas, muchas situaciones que aclarar, porque ahora estas elecciones, mi estimada magistrada, pareciera que es como si requiriéramos una cirugía a corazón abierto y vamos a elegir al cirujano por votación, aun cuando no tenga experiencia. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo y además riesgoso porque lo que está en juego, insisto, es la República, nuestra forma de gobierno en la que decidimos después de ser un país independiente cómo nos íbamos a organizar. Eso es lo que está en juego. Y no es cosa menor. Una vez que cambiemos de régimen, podría ser que nos arrepintamos por muchísimos años y que el costo de dar para atrás esas resoluciones sea muy alto para todos los habitantes del país. Podemos vernos en los ejemplos de Venezuela y de Bolivia, tal vez en Corea del Norte, y darnos una idea a dónde nos quieren llevar, quitándonos nuestros derechos, la ley. Y por último, magistrada María Emilia Molina de la Puente, quiero agradecerle mucho que haya estado aquí y quisiera pedirle nada más un favor muy, muy, muy grande. Y es que, bueno, lo antes posible nos venga y platiquemos, ya que esté usted también un poco con la garganta mejor, que yo le agradezco, que de tanto haber gritado y tanto que han estado haciendo por la libertad, le agradezco que aún así se haya tomado estos minutos para platicar aquí con nosotros y con toda la gente de Hablando Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por además informar a la sociedad de qué es lo que tenemos en juego hoy en día. Gracias a ustedes, magistrada, tienen todo nuestro apoyo y este es un foro abierto, está a su servicio, a su orden, en el momento que ustedes lo deseen. Muchas gracias por su lucha. Gracias. De corazón. Seguiremos trabajando. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. La magistrada María Emilia Molina de la Puente, una magistrada con una experiencia impresionante, con una carrera increíble, no nada más en México, internacional, una mujer con todo el conocimiento que nada más tratemos de asimilar la importancia que esto tiene. Ella está ahí en el Senado de la República, ella está ahí defendiendo tus derechos, defendiendo la legalidad, defendiendo la división de poderes. ¿Vieron cómo tenía la garganta? Ya no puede, se le ve cansada, agotada, pero sigue trabajando.